Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos esta mañana? Vaya a su Biblia, por favor, libro de Hechos, capítulo 20. Un placer estar aquí con ustedes en esta gran conferencia. Y bueno, con el pastor Andrés Gómez, siempre ha sido un privilegio conocerlo por muchos años y a muchos de ustedes también. Cuando encuentre el pasaje, me hace el favor de ponerse de pie en Hechos 20, versículo 17. Vamos a leer del 17 hacia el versículo 24. Yo lo voy a leer, usted me sigue por favor con su vista. Qué bueno estar en la casa de Dios. Dios es bueno. Dios siempre es bueno. Había un predicador que viajaba por los campos donde había muchos de agricultura y granjas, y encontró un molino alto que tenía un letrero y decía, Dios es bueno. Le llamó la atención. Y él va y busca al dueño de ese molino y le dice, oye, tengo una gran curiosidad. Con ese letrero está diciendo que Dios es bueno solamente cuando hay viento. A lo cual aquel hombre le responde, haga viento o no haga viento, Dios es bueno. Y no importa qué esté pasando en el mundo, qué pase en nuestras vidas, Dios siempre es bueno. Y qué bueno estar en la casa de Dios en esta mañana. En Hechos 20, versículo 17, vemos el discurso de despedida de Pablo hacia los ancianos de Éfeso. Dice el 17, enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Note una vez más el 24, pero de ninguna cosa hago caso. Pero de ninguna cosa hago caso. Padre Santo, damos gracias por la salvación, por la vida eterna, por las arras de tu Espíritu y esta promesa que nos has dado de la redención del cuerpo. Señor, estamos completamente llenados, Señor, de tu gozo, alegría, sabiendo que un día estaremos en tu presencia. Pero sabemos, Padre, que mientras estemos aquí en la tierra, habrá luchas, habrá acechanzas, habrá cosas que nos quieran detener de poder cumplir con esta misión que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre, a no hacerle caso a esas cosas y a poder terminar nuestra carrera con gozo. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. El creyente debe terminar su carrera con gozo. Debe cumplir con el ministerio que recibió del Señor Jesucristo. Pero para lograr esto, uno debe aprender a no hacerle caso a las cosas que nos pueden detener. De ninguna cosa hago caso. Es asombroso cuando usted mira los logros de personas paganas, gente que no conoce de Dios. Es asombroso cómo se esmeran, cómo triunfan, porque ellos han aprendido a no hacerle caso a las cosas que les detienen para llegar a su meta. Y hay muchos personajes, atletas, artistas, cantantes, que ellos superaron tantos obstáculos porque tenían un sueño, tenían una meta, tenían una dirección, y ellos aprendieron a no hacerle caso a las cosas que les impedía llegar a su meta. Gente que no conoce de Dios, una corona corruptible. Entre muchos me viene
a mi mente, a mi estudio, un hombre llamado Arnold Schwarzenegger. Un hombre conocido, famoso. No se ve muy brillante ni muy inteligente. Pero este hombre, contra todas posibilidades, nació en un pueblillo donde no había ni más de 1000 personas, una ciudad destrozada por la Segunda Guerra Mundial. Llegó a ser una de las personas más famosas del mundo. Él es conocido en el mundo por ganar Mr. Olympia 8 veces, estrella de cine. Creció en Austria después de la Segunda Guerra, después de que fue completamente destrozada y la economía arruinada. Y contra todas posibilidades fue a Europa y de Europa a Estados Unidos con 3 metas: ser millonario, ser estrella de cine y ser político. Y las 3 las logró. Él llegó a ser mi gobernador allá en California. Le decían el governor. Antes de cumplir 30 años y antes de llegar a ser estrella de cine, él ya era un millonario. Pero escuche esto, en un discurso que él dio, con tanta emoción dijo: mi papá me dijo que yo no lograría nada. Mi hermano no creía en mí. Se burlaban de mi nombre, se burlaban de mi acento, se burlaban de mi apariencia. Decían: tú no vas a hacer nada, jamás vas a ser un político. ¿Cómo crees que vas a ser gobernador? Pero él dijo: yo no le hacía caso a los críticos. Yo no le hacía caso a la gente que me decía que yo no podía. ¿Cómo es posible que haya gente que crea y se motive teniendo una corona corruptible cuando nosotros los creyentes tenemos el poder del Evangelio, el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo, y estamos completamente derrotados escuchando a los críticos diciendo: ya no se puede hacer nada, nuestra nación va hacia abajo, lo que Dios hizo en Estados Unidos ya no lo va a hacer en otro lugar? Usted y yo tenemos que aprender a no hacerle caso a esa gente. Tenemos que aprender a no hacerle caso a las cosas que nos quieren detener. La causa más grande del mundo es la causa de Cristo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no hay más grande causa que esa. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y esa es la causa más grande del mundo. Y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Servimos a un Dios vivo. Somos salvos para siempre. Yo no comprendo cómo es que el Señor ha elegido salvarnos por fe. Pero dice la Biblia: agradó a Dios salvar a los creyentes. Dicen algunos: yo no comprendo eso. ¿A poco nada más por creer? Nada más tienes que creer. Es lo que dice la Biblia. Somos declarados justos por la fe en Cristo Jesús. Qué gozo, qué alegría. Pero dicen algunos: no comprendo, yo no comprendo. Yo le diría: mira, yo no comprendo cómo una vaca café puede comer pasto verde y dar leche blanca. Tampoco comprendo cómo Dios puede tomar mi alma negra, sumergirla en sangre roja y sacarla más blanca que la nieve. Pero así dice la Biblia. Nuestro propósito es ser dedicados, consagrados a Él, a su causa. Terminar nuestra carrera con gozo. Prevalecer hasta el final. Pero para lograr esto, tenemos que aprender a no hacerle caso a nuestras circunstancias. Note Hechos 20:24, por favor. Dice la Biblia: pero de ninguna cosa hago caso. La vida cristiana es una carrera, es una batalla, es un ministerio de toda la vida. Y nuestra meta es que un día escuchemos las palabras de Jesús diciendo: bien, buen siervo y fiel. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero dice la Biblia que acabe mi carrera con gozo. No queremos nada más terminar, queremos terminar con gozo. No sé cuántas veces yo escuché al pastor Tommy decir: rehúso ser un viejito amargado.
La clave es no hacerle cosa a las cosas que nos detienen. Esta palabra no hacer caso significa que le da lo mismo. Desatender, desobedecer, desoír, ignorar. Que le da lo mismo, que no le importa, que no obedece, no se preocupa por esas cosas. ¿Qué le decimos a nuestros hijos, hermanos, cuando vienen y dicen, se están riendo de mí? ¿Qué les dice usted? No le haga caso, ¿verdad? Y ahí viene niño llorando, papá, me dicen cabezón. ¿Y usted qué le dice? No le hagas caso, hijo. No le hagas caso. Y la meta del diablo es movernos de esa firmeza. Esa firmeza, Dios nos llamó a estar firmes, continuar, permanecer, perdurar. Pero tenemos un gran enemigo. Y lo que Él quiere hacer es movernos de esa firmeza. Y es solo entonces por su gracia, el conocimiento de Dios, que podemos estar firmes. Firmes en Cristo. Y estos días hemos visto a grandes hombres de Dios, fieles hombres de Dios. Yo conocí a la mayoría de ellos cuando tenía yo 8 años. El pastor Andy fue mi pastor de jóvenes. Pastor Parada fue mi pastor. Y vi a otros pastores que el Señor usó para darme crecimiento y fortaleza. Escucho, decía mi pastor, 39 años en el ministerio. Eso sucede cuando uno aprende a no hacerle caso a las cosas. Tantas cosas que han pasado en el ministerio de las vidas de estos hombres. Si usted se pregunta cómo se hace el cristianismo en décadas, es aprendiendo a no hacerle caso a las cosas que nos quieren mover. Y en este pasaje Pablo da este gran testimonio. Una persona que se mantuvo firme a pesar de las circunstancias, acechanzas. Es un hombre aquí que tenía todas las razones para renunciar. A un hombre ya viejo y frágil, enfermo. Un hombre que había sufrido mucho. Pero antes de irse, él quiere reunir a los ancianos de Éfeso y darles estas últimas palabras de advertencia y ánimo. Y creo que si nosotros tomamos estas palabras y las aplicamos, podríamos también nosotros llegar un día hasta el final, terminando la carrera con gozo. De ninguna cosa hago caso. ¿Desea usted acabar su carrera con gozo? ¿Qué le está moviendo en estos momentos para no terminar su carrera? ¿Tiene gozo? ¿Está disfrutando la vida cristiana, el servicio? Para terminar nuestra carrera con gozo debemos aprender a no hacerle caso en 3 áreas. En primer lugar, note que las personas no lo desanimaban. Pablo no le hacía caso a las personas. Las personas no le desanimaron. En Hechos 20:18 dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Quizá algo que muchos recién salvos no aprenden cuando empieza su vida cristiana es que la gente les va a decepcionar. La gente le va a querer desanimar. Y quizás muchos cuando empezamos el ministerio como pastores no nos damos cuenta que la gente que amamos nos va a decepcionar. Y Pablo enfrentó muchas oposiciones. Y la Biblia le llama acechanzas en el versículo 3 de Hechos 20. Por favor, quiero que vean este mismo capítulo. Dice, después de haber estado ahí 3 meses, y siéndole puesta acechanza por los judíos. Pablo, donde quiera que iba, enfrentaba acechanzas de esos hombres, esos judíos. Muchas lágrimas y pruebas que venían por las acechanzas de los judíos. Pero escuche, las acciones de otros no le conmovieron. En el versículo 19, leamos una vez más, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Note el versículo 31,
Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mire, los judíos eran enemigos de Pablo, pero Pablo amaba a los judíos. Pablo escribió en Romanos que él tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón por ellos. Él mismo deseaba ser anatema por amor a sus hermanos en la carne. Y era su anhelo que ellos fueran salvos. O sea que la gente que le causaba dolor era la gente que él amaba. Y la verdad es que en la vida cristiana hay mucho dolor, hay muchas lágrimas. Hay gente que nos va a decepcionar, nos va a defraudar, nos va a criticar, nos va a calumniar. Y muchas veces pueden ser nuestros propios hijos. Yo he visto padres llorar por el dolor de corazón de sus hijos. Puede ser un hermano en la iglesia. Y nosotros como pastores lloramos, derramamos lágrimas. El ministerio conlleva mucho dolor. Pero Pablo decía, pero de ninguna cosa hago caso. No le hacía caso a la gente. No le hacía caso a lo que ellos estaban tratando de hacer con él. Lo perseguían, le decepcionaban, le calumniaban. Alguien dijo esto: las personas más dignas son las más lastimadas por la calumnia. Así como el mejor fruto es picoteado por los pájaros. La gente nos va a tratar de detener de una forma u otra. Hay mujeres que vienen a la iglesia y sus esposos no van y se burlan de ellas. Hermana, no le haga caso a la burla. Hay jóvenes que quieren servir a Dios y dicen: papá, Dios me está llamando a servir. Y a veces son los mismos padres que no quieren ser de ánimo. Hijo, no le hagas caso a las críticas. Yo escuché muchas veces decir a nuestro pastor: cuando alguien se burla de ti, báñate con aceite para que todo se te resbale. Algunos se desaniman cuando otra persona cae en pecado. Yo he visto el efecto de la maldad que causa el pecado de una persona. Un pecador destruye mucho bien. Y cuando una persona cae en pecado, y a veces hay gente que es débil, no ha puesto sus ojos en Cristo, no ha aprendido a no hacerle caso a esto. Escuche, estas cosas suceden en el mundo. Vamos a tener gente que amamos y va a decepcionarnos, gente que tendríamos quizás en alto en respeto y honra, pero aprenda a no hacerle caso a esas cosas. De ninguna cosa hago caso. Nos quieren desanimar en estos tiempos. Ser un bautista fundamental ya no se puede. Ganar almas no funciona. Ir a predicar en las calles, eso ya es del tiempo pasados. Los expertos del crecimiento de iglesia dicen: tienen que cambiar las cosas, hay que cambiar, hay novedades, hay diferentes maneras de traer a la gente. Pero no le hacemos caso a esas cosas. Dios ya nos dio la manera, la forma de alcanzar al mundo para Cristo. ¿Y sabe qué es lo asombroso de todo esto? Que los expertos que nos enseñaban hace 40 años, ahora están diciendo que la iglesia ya no es vigente. Estos mismos están diciendo que todo lo que se hizo ya no funciona y no funciona. La iglesia ya no sirve. Pero qué bueno que nosotros no le hicimos caso a esa gente. Aprenda a no hacerle caso a la gente y no sea desanimado por la gente. Pablo fue abandonado por sus amigos. Si me acompaña a 2 de Timoteo, usted puede ver, él registra este momento tan oscuro en su vida. Cuando él llegó a Jerusalén, él fue apresado y fue llevado ante un concilio, y todos sus amigos le abandonaron. Él sale de aquella celda llevándolo a aquella corte. Yo me imagino a Pablo saliendo quizás de una puerta como esta, y lo sientan delante del tribuno, y él quizás observando toda la audiencia, todos los judíos que le aborrecían, los fariseos, saduceos viniendo a acusarle. Él buscaba a sus amigos, buscaba a Tíquico, buscaba a Timoteo, Lucas. Y
Y él estaba desanimado porque Jesús le dijo esa noche: ten ánimo, Pablo. Y él escribió lo siguiente, el versículo 16: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Segunda Timoteo 4:17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y Él me dio fuerzas. Se le presentó el Señor, le dijo: ten ánimo. La gente nos va a decepcionar, la gente nos va a abandonar. No sabe cómo se siente cuando un miembro le dice: pastor, yo estoy con usted, siempre voy a estar con usted. Es más, si usted se va a otro pueblo o Dios lo lleva a otra iglesia, yo le sigo. ¡Qué bendición! Digo: wow, pastor, cuente con nosotros, estamos con usted. Pero pasan los tiempos, vienen circunstancias, y esas mismas personas que te dijeron: yo siempre voy a estar contigo, nos dejan. Hay mucha decepción en la vida cristiana. Cuanto más usted aprenda esto, más pronto se va a aferrar de Cristo. Oh, gracias a Dios, a muchos han mantenido fieles, no malentienda. Pero el problema de muchos cristianos es, si tienen 99 fieles, ese uno les quita todo el gozo. Hay una hermana que no le cae bien y usted: a esta hermana no me cae bien. Me echó una mirada así como de enojona. Pero todas las hermanas sí te quieren, pero esa no. Hay un proverbio, no sé si es mexicano, no sé dónde venga, dice: usted no es monedita de oro para que le caiga bien a todos. Mi papá pastoreaba en una iglesia, rentaba una iglesia, y el pastor nuevo estaba muy asombrado con nuestros esfuerzos de evangelizar, de tocar puertas. Y él dijo: así yo fui salvo. Yo tenía 17 años cuando una iglesia bautista tocó la puerta a mi casa y me dio el evangelio. Y empezó a contar su historia. Dijo: sabes que yo estaba en un lugar muy oscuro, muy perdido. Casi estaba yo quizás pensando hasta quitarme mi propia vida. Yo nací a un hogar donde tenía nada más una hermana mayor. Pero yo siempre noté un rechazo de mis papás, rechazo de todos mis parientes. Todos mis familiares me miraban como que algo tenía mal. No me dejaban ir a las vacaciones con mis primos. Yo no podía quedarme a dormir en la casa de ellos. Pero no me decían por qué era todo esto raro para mí. Más o menos cuando tenía 12, 13 años, en una fiesta de familiar, un tío mío estaba tomando y él me gritó y me dijo: eres un mexicano sucio. Esa es una familia americana. Dijo: eres un mexicano sucio. Y él se quedó asustado: ¿por qué me dicen así? Y se armó ahí un argumento fuerte. Finalmente esa noche se dio cuenta que su hermana no era su hermana, era su mamá. Y él había sido un producto de un abuso por un hombre mexicano. Él se sentía rechazado, decía: no me quería. Ya me entendí, muchas cosas empezaron a venir a mi mente. Ahora comprendo por qué me rechazaban, por qué no me querían. Mi propia familia no quería nada conmigo. Ni mi propia madre me quería. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Jesús vino a mi vida y llenó mi corazón de gozo. No pertenecía a una familia terrenal, pero ahora pertenezco a una familia celestial. Aunque mi padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Mi querido hermano, hermana, yo no sé cuál es su fondo, yo no sé quién le ha rechazado, yo no sé qué es lo que está en su corazón, pero una cosa se debe saber:
usted debe aprender a no hacerle caso a esas cosas. Jesús mismo dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Alguien dijo que la presencia de Dios es personal, real, alentadora, dulce, poderosa, cerca, brinda gozo y es eterna. ¿Qué hizo Pablo durante todo este tiempo? Que sufría y era perseguido. Mira el versículo 19 ahí en Hechos 20. Pablo simplemente se mantuvo sirviendo al Señor. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer cuando sintamos que la gente nos maltrata, nos defrauda, nos abandona. Manténgase sirviendo al Señor. Dice la Biblia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Pablo no abandonó por estar sirviendo a Cristo. Y él no estaba sirviendo al hombre, estaba sirviendo a Cristo. Pablo sirvió por pasión. Él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es pasión. Manténgase sirviendo al Señor. Cuando usted se sienta desanimado, triste por la gente, sirva a la gente, haga algo para Dios. Eso le va a llenar de gozo. Aprendiendo a mirar hacia afuera y ya no hacia adentro. No se muera ahí o se ahogue en una fiesta de lágrimas. Sirva a Dios. ¿Sabe qué tanto gozo es de ir a evangelizar? Te olvida de tus problemas. Porque nos damos cuenta que cuando yo llevo la carga de otro, Cristo lleva mi carga. No hay más grande gozo que servir a Cristo, que nos haya llamado sus siervos. No le haga caso a la gente. No le haga caso a la gente. No le haga caso a lo que la gente diga. La gente suele ser poco razonable, ilógica y egocéntrica. Perdónelos de todos modos. Si usted es amable, la gente puede acusarle de ser egoísta y tener malas intenciones. Sea amable de todos modos. Si usted tiene éxito, ganará algunos falsos amigos y algunos verdaderos enemigos. Triunfe de todos modos. Si usted es honesto y franco, puede que la gente le engañe. Sea honesto de todos modos. Lo que uno hace, pasando años construyendo, alguien podrá venir y destruirlo de la noche a la mañana. Construya de todos modos. Si usted halla la paz y el gozo, ellos pueden ser celosos. Sea gozoso de todos modos. El bien que usted hace hoy, la gente puede olvidarlo mañana. Haga el bien de todos modos. Dele a Dios lo mejor que usted tiene. Y puede que haya algunos que creen que nunca será suficiente. Dele a Dios aún lo mejor que usted tiene el día de hoy. Y usted se va a dar cuenta que al final de esta vida fue un asunto entre usted y Dios y no usted y ellos. No le haga caso a la gente. La gente no movía a Pablo. En segundo lugar, vaya conmigo a Hechos 20, 19. Noté, las pruebas no le detenían. En primer lugar, vimos que las personas no le desanimaban. Pero en segundo lugar, las pruebas no le detenían. En Hechos 20, 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Usted notó la palabra ahí, lágrimas y pruebas. Todos enfrentamos pruebas. Un capellán en un ejército tenía un letrero en su puerta que decía, si tienes problemas, entra y cuéntamelos. Y abajo tenía otra frase, decía, pero si no tienes problemas, entra y cuéntame cómo le haces. Y esto es porque todos tenemos pruebas. Todos tenemos problemas. Esta palabra prueba describe todo tipo de problema, tribulación que irrumpe en una condición normal de paz, comodidad, gozo, felicidad de una persona. Parece que todo va bien y de pronto aparece esta prueba. Parece que Dios nos bendice, pero de pronto aparece este problema, esta enfermedad. Mira, para muchos una llamada puede trastornar nuestro mundo entero. Las pruebas abundan. Hay pruebas emocionales, hay gente con ansiedad, desánimo, con inquietud, con tristeza, depresión. Hay personas que tienen pruebas de trabajo, falta de trabajo, una mala economía.
¿Cuánto pagan de gasolina por acá ustedes? ¿Cuánto? 3.50 y se quejan. Yo estoy pagando $6 el galón. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Un apartamento donde yo vengo de 2 recámaras está ahorita en $3.200. La economía está mal, sí. Y hay gente que le hace falta trabajo. Tienen problemas, quizás un mal patrón, mala paga. Hay quienes tienen problemas de salud, enfermedades, accidentes. Quizás algunos están ya dando a la edad avanzada, empieza a doler las rodillas, empieza a haber enfermedades, pruebas familiares, un cónyuge infiel, padres inconversos, hijos rebeldes, hijos enfermos, la muerte de un padre, la deshonra de un hijo. El alejamiento de los padres y los hijos, falta amor en el hogar, falta un padre líder, el hogar con una madre soltera, las pruebas abundan. Pero la verdad es esta, que los cristianos necesitamos las pruebas. Las pruebas son buenas. Las pruebas le hacen fuerte. Contad por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sabe qué es sumo gozo? Entre usted por las puertas. ¡Qué bendición! ¿Y este hermano qué trae o qué? Hermano, ¿qué pasó? Me robaron el carro. Gloria a Dios, vengo a dar gracias a Dios. ¿Alguien le ha robado el carro? ¿Se lo robaron a usted? A mí me robaron el carro una vez. Le digo a mi esposa, voy a traer unas aguas, y voy saliendo y no está el carro. De regreso dije, ¿ahí moviste el carro? No, yo no lo moví. ¿Quién movió? Se movió. ¿Quién lo movió? Pero dije, pero mi carro tiene un sistema de antirrobo, una llave que cuesta $400. Tiene un chip interno que no prende, no enciende el carro a lo menos que esté esa llave allí. O sea, digo, pero ¿cómo se lo roban? No pueden cruzar los alambres, no pueden forzarlo con un desarmador. O sea, es imposible, a lo menos, que deje las llaves pegadas. Eso fue lo que yo hice. Yo regreso y le digo a mi familia, el carro está gone. No está el carro aquí. Mis hijas empezaron a llorar. Y ¿qué vamos a hacer, papá? Hey, ¿qué no hay Dios en Israel? Vamos a orar a Dios que nos dé un mejor carro. Esa carcacha ya ni servía. No servía el aire acondicionado. A veces no prende y chilla esa banda. Bien feo. Dije, ¿sabes qué? Queremos un carro nuevo. Y mis hijas se quitaron las lágrimas. Vamos a orar. Señor, danos. Y dije a cada una, oren para que Dios nos dé un mejor carro. Y mis hijas, Señor, gracias por papá. Por menso que dejó las llaves pegadas. Oh, Señor, gracias por eso. Yo dije, vamos a ir a la iglesia en el bus público. Mala idea. Porque en ese tiempo yo tenía 4 hijas. Y mover a hijos así es como transportar locos de un manicomio a otro. Íbamos en el bus, lo que normalmente duraba 15 minutos nos tardó 1 hora y media. Pero mis hijas bien felices en el bus ahí público, ahí bien alegres. Dije, jamás haré esto. Y mis hijas decían cada noche, papá, ¿y el carro nuevo cuándo lo va a dar Dios? 3 días después de que robaron el auto, recibo una llamada. Era la policía, digo, encontramos su carro. Y ahí me devolvieron el carro. Olía puro cigarro y cerveza. Pero eso fue una de las pocas veces que le puedo decir, pocas veces, que me gocé en medio de mis pruebas. Ha habido muchas otras ocasiones donde se me ha sido difícil gozarme en la prueba. Pasar un día entero con personas que usted ama, ayudándoles en su vida espiritual, su matrimonio, con sus hijos.
Es difícil. La manera que uno puede gozarse es ver el final de la prueba. O sea, si usted ve a un muchacho que estudia en la universidad, ¿por qué lo hace? ¿Por qué es ligera esa prueba? ¿Por qué es ligera todo eso? Porque él ve la graduación. Porque es que aquella persona que empieza un negocio y esos primeros 2, 3 años es nada más que estrés, trabajando 80 horas a la semana, porque se le hace ligero, porque él puede ver el fruto al final. Para el creyente, la Biblia nos enseña que esta es una prueba ligera, momentánea, cuando usted lo compara al peso de gloria. Cuando vemos al final, las cargas se nos hacen ligeras porque vemos el propósito eterno que Dios tiene para ellas. No le haga caso a las pruebas. Que no le desanime esas pruebas. Que usted no diga, me abandono por la prueba. Al contrario, ore Dios, dame fuerzas para sobrellevar esta prueba. El pastor Hados dijo que una vez llegó un hombre a pedirle consejos. Pastor, necesito ayuda, tengo una prueba, ayúdeme a orar. Y oraron juntos en este mismo templo. Y el muchacho oraba, Señor, quítame la prueba, oh Señor, quítame la prueba. Y él terminó de orar y le tocaba al pastor Hados. Y él dijo, Señor, no le quites esa prueba, no le quites la prueba. Oye, pastor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué pides eso? Espérate, hijo, deje terminar de orar. Señor, no le quites la prueba, pero hazle fuerte para llevar la prueba. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Las pruebas nos hacen fuertes, las pruebas nos hacen humildes. Hay muchos de nosotros que somos autosuficientes, soberbios, no consultamos a Dios, no oramos, estamos nosotros confiando en nuestra propia prudencia. Y Dios dice, tienes que confiar en mí, y ahí viene la prueba. Las pruebas nos han traído a Dios. Las pruebas nos llevan a nuestras rodillas para confiar en Dios. Gracias a Dios por las pruebas. Venía un nuevo cristiano, sé pastor, tengo problemas. Y antes yo decía, ay, qué pena, ay hermano, voy a orar por usted. Pero ahora cuando viene le digo, bien. ¿Cómo, pastor? Bien, qué bueno que tienes esa prueba. Vino un pastor asistente, pastor, perdí mi trabajo. Le dije, qué bueno, hermano. Me alegro contigo, hermano. ¡Qué bendición! Se me quedaba mirando y dice, ¿qué? ¿Eres hombre de Dios o no eres hombre de Dios? Y dijo, sí, pero ¿por qué se alegra? Porque eso es bien para ti. Te va a hacer fuerte, te va a hacer maduro, vas a confiar más en Dios, te va a hacer más humilde. Aprenda a no hacerle caso a estas pruebas en el sentido que le desanimen y le detengan. Pablo tuvo muchas pruebas, sentenciado a muerte, era espectáculo del mundo, fue atribulado, perseguido. Él decía que estamos entregados a muerte. Pero ¿por qué siguió adelante? Porque él dijo, lo hacía por amor a Cristo, por la causa de Jesús. Y así es como uno se mantiene fiel. Por Jesús, por el Señor. Él es digno. Pastor House cuenta de una mujer, junto con su esposo, trabajaba en la ruta y tenía una clase de escuela dominical. Esta parejita había estado casados por más de 20 años sin poder haber tenido hijos. Un día vienen a la oficina, pastor, le tenemos una buena noticia. Vamos a tener un bebé. Se alegraron junto con ellos y la iglesia, una pareja servicial. Una pareja entregada al servicio de Dios, a su ruta, a los niños. Habían pasado los meses, más o menos 6 meses, cuando ella sentía que el bebé ya no movía. Fue al médico un viernes y le dijeron, el bebé murió. Tenemos en este momento que inducirte y tenemos que hacer que nazca el bebé, pero ya no tiene vida. Y ella dijo, voy a volver el lunes. No, tienes que hacerlo ahorita. Estás en peligro y en riesgo. Y dice, no entiendes. Yo tengo niños que dependen de mí. Yo tengo una ruta el sábado y el domingo tengo una clase de escuela dominical. Y yo no estoy diciendo que usted y yo tenemos que hacer eso, pero el hermano House decía, note esta pareja con lágrimas en sus ojos, en la nieve, fueron a ver a sus niños el sábado, el domingo dieron su clase y el lunes fue a dar luz a un hijo muerto. Y muchos de nosotros, simplemente porque nos sentimos mal, ya no queremos venir a la iglesia.
Simplemente porque perdimos el trabajo estamos completamente desanimados. Dejamos nuestro ministerio porque estamos tristes por algo que nos está pasando. ¡Qué pena y qué vergüenza! ¡Qué pena y vergüenza que hay cristianos que no están dedicados a la obra de Dios! Que paguemos el precio, que estemos dispuestos a darnos, gastarnos para Cristo. Él es digno, por amor de Cristo, por amor a la obra. Él es digno de nuestro amor, talento. Y usted sirva a Dios en su enfermedad, en su tristeza, cualquier prueba. Dios es digno. Pero qué pena que nos hace falta esa convicción. Darle todo a pesar de la enfermedad, aunque este hombre se vaya desgastando, el interior se va renovando. Y aunque estemos enfermos, aunque estemos desanimados, aunque haya tristeza, aunque haya decepción, usted siga siendo fiel. Pablo se mantuvo fiel por amor a Cristo. En Cristo lo tenemos todo. Tenemos un amor que excede todo conocimiento. Tenemos una justicia que no puede ser manchada. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es mi gozo, mi sostén, es el consuelo de mi alma. En Cristo lo tenemos todo. Por amor a Cristo lo hacemos. Pablo no le hacía caso a las personas. Pablo no le hacía caso a sus pruebas. Pero en Hechos 20:24 vemos la tercera área que no hacía caso. El porvenir no le asustaba. El porvenir no le asustaba, dice el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. En el versículo 22 dice, ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. O sea que él no le hacía caso a lo desconocido. Muchos de nosotros a veces nos paralizamos por las posibilidades de mañana. Nos llenamos de ansiedad y de afán por mañana. No os afanéis por el día de mañana, dijo el Señor. El afán, la preocupación de cómo le voy a hacer en el ministerio mañana, cómo le voy a hacer con mis hijos mañana, cómo voy a pagar mi renta mañana, cómo voy a hacerle en el futuro. Dios dice, tú no te preocupes por mañana. Pablo iba ligado en espíritu, él sabía hacia dónde iba. Claramente le decía al espíritu que él iba a ser apresado, pero en verdad no comprendía todo. Y él dijo, a pesar de lo desconocido, yo me mantengo sirviendo a Dios. Por nada estéis afanosos. Les digo yo a los hermanos de mi iglesia, no se preocupe por la renta hasta que venga el día de la renta. Algunos están pensando en 10 días, en 10 días. Yo no me preocupo. Es más, a mí me dan hasta 4 días para pagar más. Ese día es cuando la renta. Yo tengo un papá que es muy tranquilo. O sea, al punto que hasta me cae mal. Vivíamos, cuando yo trabajaba y cooperábamos para la hipoteca, y ese mes no se juntó. Y ahí estábamos a la mesa, mi mamá, mi hermano mayor, yo y mi papá. Y mi hermano y yo empezamos a alegar, fue tu culpa, tú no pusiste tu parte. Y así, ¿sabe cómo es, verdad? Ahí está mi mamá regañándonos, de pronto damos la vuelta, papá ya no está. Volteamos, va subiendo los escalones y de pronto se oye que está roncando desde se oye. Yo miraba el reloj y decía, tenemos hasta las 9 de la mañana del siguiente día para pagar la renta. Y voy y subo y sí lo veo ahí dormido. Y le muevo la cama. ¿Qué pasó? ¿Todo bien, hijo? ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? Dije, ¿no te preocupa que no tenemos para pagar la renta? Y él me dijo, el preocupar va a hacer que se pague la renta. Dije, no. Buenas noches. ¿Y sabe qué pasó? Al día siguiente se pagó la renta. De una forma u otra se solucionó. Y muchos de nosotros así estamos preocupados, ansiosos. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a suceder mañana? Mire, no se preocupe.
No le tengan miedo a lo desconocido, no le tengan miedo a lo de mañana. Usted enfóquese en hoy. Me decía una pareja en mi iglesia: pastor, estoy preocupado por mis hijos del día de mañana. Están creciendo en esta generación. ¿Qué voy a hacer? Hermanos, preocúpese por ellos hoy. Ame a sus hijos hoy, enséñeles hoy, ore con ellos hoy. Oye, ore por ellos hoy, lléveles a la iglesia hoy y Dios se encarga de mañana. ¿Cuántos de nosotros estamos tan abrumados, asustados? ¿Y qué va a pasar mañana? Pablo tenía la meta simplemente de acabar su carrera. Él decía: si Dios quiere que la acabe allí muriendo, estoy más que dispuesto. Por eso él dijo que él no estimaba su vida para él mismo. Es tan importante que reconozcamos que todo lo que sucede en nuestras vidas cuando estamos en su voluntad es para nuestro bien. Y no tengan miedo de mañana. ¿Qué va a pasar en el 2024? ¿Quién sabe? Llegó un falso profeta a mi iglesia. Se sentó allá atrás y me llamaron: quiere hablar contigo. Y estaba ciego. Y él dijo: yo soy ciego, pero soy un profeta y tengo visiones. Yo veo lo que tú no puedes ver. Perdón, hermanos, no quiero reírme, pero es que... Y me empezó a decir que este año iba a estar horrible y feo, y vas a ver, y dame chance de hablar al pueblo de Dios, y dame chance de hablar al pueblo de Dios. Diga: Señor, déjale digo una cosa. Yo no tengo miedo a morir, porque estaba diciendo que viene algo peor que el COVID. Dice: ¿cómo me amenazas con morir, con ir a Cristo? Le dije: pero si todo lo que usted me dice no es verdad, según la Biblia, usted es un falso profeta que debe ser apedreado por el pueblo. Se le abrieron los ojos así. Nosotros no tenemos temor del mañana. Ni quién va a ser presidente, ni quién va a ser presidenta, nada de eso nos debe mover. Ni qué va a pasar en este mundo. Estamos en Cristo estamos más que seguros. ¿Qué no nos ha ido mejor en esta economía? Aunque es mala, pero con Cristo nos ha dado más Dios. Es que no se trata de la economía, se trata de Dios. Qué bendición es ser hijo de Dios. Mis queridos hermanos, quiero animarles, dejarles saber que no escuche las voces de allá afuera. Escuche la palabra de Dios. Hace años leí una batalla que ganó Napoleón Bonaparte. Él había ganado muchas batallas, pero esta era muy diferente. Estaban perdiendo. Los capitanes de todas partes venían a informar: estamos perdiendo hombres. Y le estaban diciendo a Napoleón: tenemos que retirarnos, tenemos que irnos. Finalmente él accedió a su opinión y dijo: está bien, manden a los soldados que regresen, que retrocedan. Pero volvieron de nuevo, les dijeron: los que tocan las trompetas ya murieron también. No tenemos forma de dejar saber a nuestro gran ejército que retrocedan. Y un hombre trae a un jovencito con un tambor. Le dice: hijo, toca, diles que regresen. Y él decía: yo no sé tocar eso. Toca algo. En su desesperación le dijo: toca lo que sea, toca algo. Y el muchacho empezó a tocar y a tocar. Y Napoleón observaba, esperando que retrocedieran. Pero regresaban los capitanes: Señor, estamos ganando. No sé qué está tocando el muchacho, pero sigue tocando. Y ganaron la batalla. Hijo, ¿qué tocas? Avanza. 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 Y aquellos hombres en la batalla escuchaban: avanza. Se animaban. Pensaban: vamos ganando. Estamos en el lado ganador. Esfuércense, hombres. Esfuércense, muchachos, porque estamos ganando. Avanza. Somos más que vencedores. Vamos de triunfo en Cristo. Estamos completos en Cristo, hermano. Avance. No escuche la crítica, las voces de este mundo. Ya ganamos. La victoria está en Cristo, hermano. Avanza. Que el Señor nos dé gracia. No le haga caso a la gente. No le haga caso a las pruebas. Y no le haga caso a lo desconocido.
Que el Señor nos ayude a seguir a terminar nuestra carrera. Padre, gracias damos por tu palabra.